Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, 25 años de una novela icónica, Rosario Tijeras, con Jorge Franco y Nicolás Montero. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast, o digamos a este nuevo capítulo de Penguin Podcast Colombia. Hoy en una ocasión, pues como todas, muy especiales en estos podcasts, pero esta es particularmente interesante. Estoy con Jorge Franco, escritor de Rosario Tijeras, además de una gran cantidad de novelas, pero con una ocasión muy particular, que es que Rosario Tijeras está cumpliendo 25 años, ¿cierto? Por favor, don Jorge, salude primero que todo. Muchas gracias, Nicolás. Pues un placer de tener la oportunidad de celebrarle el cumpleaños a esta historia, a esta novela. Y muy sorprendido, no dejo de estar sorprendido por la vigencia de la historia de la misma novela tantos años después. Y seguramente pues ya también hablaremos a qué se debe eso. Así es, y yo creo que esa es como la primera pregunta, porque usted escribe Rosario Tijeras para, digamos, ajustar las cuentas con su relación con Medellín, con las cosas que pasaron en la Medellín de esa época. Es decir, que hay un primer distanciamiento, es decir, entre el momento en que se va de Medellín y finalmente le sale de las venas escribir esta novela. Ese es un primer como corte de tiempo. Hábleme de cómo fue ese primer corte de tiempo, esa distancia que tuvo que tomar para escribir Rosario Tijeras, cómo encontró ese personaje. Sí, Rosario no fue mi primer libro. Y cuando yo comencé como con este embeleco de convertirme en escritor, no me atrevía a tocar a Medellín como tema. De hecho, pues mis primeros cuentos están más vinculados al amor, que es un tema también universal que me interesa muchísimo. Y tuve también una primera novela sobre el mundo nocturno, en una ciudad que tampoco tiene nombre, no es Medellín, yo no la sentía como Medellín a esa ciudad. Yo cuando comienzo a escribir ya estoy lejos de Medellín. Me tocó de todas maneras ya como ciudadano vivir esa época compleja, década de los 80, comienzos de los 90. Yo salgo de Medellín a comienzos de los 90 y como en el año 97 es que comienzo a escribir esta historia. La inquietud mía siempre era en qué momento va a llegar Medellín como tema. Yo no lo sabía. Por eso no apareció en los cuentos, no apareció en esa primera novela. Terminando esa primera novela, que se llama Mala Noche, me llega un estudio que estaba haciendo, una tesis de unos estudios que estaba haciendo una prima en la Universidad de Antioquia sobre un fenómeno que me pareció interesante leerla. Era el vínculo entre la religiosidad y el sicariato como un nuevo fenómeno de violencia en Medellín. Cómo estos muchachos de las pandillas tomaban toda esa tradición religiosa antioqueña, colombiana, y la empezaban a aplicar a su nueva forma de vida criminal. Ahí yo me encontré unos testimonios de unas niñas, porque eran menores de edad que estaban en una correccional, que ellas hablaban de pues, las razones por las que estaban ahí. A mí eso me sacudió bastante. Tengo que confesar que sentí hasta un poco de vergüenza, porque yo decía, yo que viví Medellín todos esos años, que veía estas pandillas, que veía estos jóvenes, veía estos grupos, porque claro, compartíamos ya muchos escenarios en ese Medellín violento, como que no me puse nunca a pensar pues como el papel de estas mujeres en ese mundo tan azaroso pues que se nos había convertido, en ese medio difícil que se había convertido la ciudad. Y dije, pues voy a empezar a investigar un poco más, y yo dije, aquí hay una historia, y me dije, creo que llegó Medellín a mi literatura, a mi escritura. El reto ahí era cómo contarla, ¿no es cierto? Yo no quería hacer como un catálogo sobre el narcotráfico, no quería ni siquiera que el narcotráfico fuera como el tema central de la historia. Tal vez quería de pronto echar una mirada hacia atrás y cómo era la vida de unos jóvenes que querían ser jóvenes, normales, en una ciudad convulsionada y violenta.
Había hablado al comienzo de ese interés que yo siempre he tenido por el amor como tema, y me pareció que contar una historia de amor en ese Medellín convulsionado podía ser la salida para, para narrar esta novela. ¿Y empezó a ajustar cuentas con ese Medellín? Claro, lo que pasa es que pues, yo no lo hice en ese momento como decir, bueno, es que vamos a hacer un ajuste de cuentas aquí. No, lo que pasa es que cuando yo salí de Medellín, yo sí sentí pues que Medellín me había quitado muchas cosas. Me quitó amigos, me quitó tranquilidad, me quitó una visión, pues me quitó una visión que tenía de la vida y me ofreció otra muy real, pero de todas maneras, pues yo estaba muy joven y cuando uno es joven, pues lo que espera de la vida no es vivir en un país violento y en una ciudad pues así con unos niveles de violencia tan altos como los que había en Medellín, de zozobra, de incertidumbre. Es que había situaciones que eran completamente surrealistas, pues, de lo que estábamos viviendo allá. Y la misma, como decía, la misma violencia, pues, me quitó varias cosas, pero también ya después en el proceso de escritura, yo sentía que nosotros también de muchas maneras le habíamos quitado cosas a Medellín. Nosotros permitimos muchas cosas en Medellín para llegar a ese punto. Yo sostengo que toda esa problemática que vivió la ciudad es culpa de todos, de los que la vivimos, incluso de los que ni siquiera la habitaban, porque yo creo que el gobierno nacional también tuvo mucho que ver. La serie de gobiernos nacionales, pues durante décadas, tuvo mucho que ver con lo que iba sucediendo en esta ciudad y en el país en general. Y cuando digamos, el narcotráfico llega y se instala allí, lo que encuentra es un terreno perfectamente abonado para ellos hacer lo que hicieron. Entonces yo creo que en todo eso pues hubo mucha complicidad nuestra. Entonces ahí es donde yo digo que hay como un ajuste de cuentas mutuo. Y empezaron a surgir estos personajes que le explicaban a usted de alguna manera cómo comprender ese Medellín. Claro, había una idea, digamos, que yo tuve clara cuando comenzó a hacer más investigaciones y más lecturas, y es que yo no pretendía, yo como escritor de novelas de ficción no quería dedicarme a contar la vida de uno de estos personajes en particular. No quería una historia real de alguien y novelarla. Yo quería crear un personaje y comencé a pensarlo más o menos como apoyándome en tres ejes. Uno, pues la investigación que estaba haciendo, que eso incluyó pues, documentos de corte social, ensayístico. Había bastante información sobre ese nuevo fenómeno que estaba surgiendo en Medellín. Por otro lado, también había lecturas de tipo literario, no muchas, pero sí, digamos, hubo 2 o 3 importantes. La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo. Otro libro de no ficción importantísimo de Alonso Salazar, No nacimos pa' semilla. Había otro de Juan José Hoyos que se llamaba El cielo que perdimos, un relato bellísimo. Estaba pues que me sirvió para documentarme mucho el trabajo cinematográfico de Víctor Gaviria con Rodrigo D. y luego con La vendedora de rosas. Y bueno, eso fue como una parte de esto, digamos, como de estos 3 ejes que usé para documentarme. Lo otro era memoria de ciudadano de Medellín, que recordaba yo de esa época, de las explosiones, de las masacres, de las discotecas, de los centros comerciales, de esa transición de esa Medellín en la que no pasaba nada y luego pasó de todo. Y el tercero es algo que yo sigo defendiendo a capa y espada, que es el derecho de imaginar, de fantasear que tenemos los escritores. Entonces Rosario también surge como de una idealización de lo que era una mujer en la década de los 80 para unos jóvenes, ¿no es cierto? En unos lugares que fueron muy controvertidos, interesantes, digamos, desde el punto de vista de
para estudiarlos, que eran las discotecas, porque realmente fueron como los nuevos templos de una nueva sociedad. Y eran templos donde se agrupaban personas de todas las extracciones sociales de Medellín. Y terminaban y todo generaba como alrededor de ese nuevo Dios, que era el poder, el dinero de la droga. Entonces, pues ahí comienzo lo que dice Vargas Llosa, a echar hiladas, de poner un ladrillo al lado del otro y luego encima, hasta levantar el muro y hasta terminar la obra. Y nace Rosario Tijeras hace 25 años. Pero ahora la vida le da como, no sé si llamarlo otra oportunidad, o no otra oportunidad, sino una oportunidad más, que es, pasó eso, tuvo un tiempo para reflexionar sobre Rosario Tijeras, produce el texto y ahora tiene que escribir el prólogo de esta nueva edición conmemorativa. Hay como una segunda distancia. ¿Cómo ha visto, cómo ve en perspectiva? Muchísimo. Es una experiencia que no deja de formularme muchas preguntas. Como lo decía al comienzo de la presentación, pues, ¿a qué se debe la vigencia de esta historia? Yo creo que hay muchas explicaciones, pero es curioso porque cuando yo terminé la historia, venía diciendo eso, pues sentí fue como que me había quitado un peso de encima, y a mí, creo que lo digo en el prólogo, a mí no me importaba si la historia iba a ser leída por 5 personas o por 500 o por 5,000. Realmente yo lo que quería era dar ese paso, era en mi literatura, en mi escritura, contar esa ciudad en la que nací, en la que crecí, y esa época compleja, ese fragmento de historia que me tocó a mí también pues compartir con otros medellinenses. Y yo no esperaba mucho del libro. Yo fui el primer sorprendido cuando la primera edición, creo que pues eso salió en la feria de Bogotá en el año 99, comenzó a venderse un día jueves y el día sábado ya no quedaba un solo ejemplar de esa primera edición. Y pensé que además iba a ser un fenómeno solamente de feria, que después de la feria nada, que no iba a pasar nada. Y comienzan pues el libro a tener un despliegue bastante grande, a tener reseñas, a salir de Colombia la historia, a salir del país. Y comencé yo a tener una forma de vida pues bastante particular porque, bueno, muy agradecido en primer lugar por una historia que me permitió salir del anonimato, y yo creo que eso pues lo digo sin vanidad, eso es algo que cualquier escritor quiere, ¿no es cierto? Pues, pero al mismo tiempo me generaba compromisos, me generaba responsabilidades, tenía miedo de lo que venía. Siempre recuerdo que muchas de las reseñas decían: esperemos el próximo libro, esperemos. Y yo tenía como la imagen de unos gallinazos volando sobre mí constantemente, pero siempre con mucha gratitud por esta historia, y aprendí casi que en estos 25 años como a tener un interruptor, ¿no es cierto? Como a hablar de otros libros, a escribir otras historias, y de pronto prender el interruptor para volver a hablar de Rosario Tijeras, y llevo haciéndolo 25 años sin darme cuenta, porque constantemente, pues hay planes de la editorial con colegios. Me alegra mucho que son los mismos estudiantes jóvenes que piden esta lectura, y es algo que no he dejado de hacerlo. La he visto en televisión, la he visto en cine, la he escuchado en varias canciones, y ahí está, y sigue viva, ha crecido. En México, por ejemplo, la serie ha tenido un éxito tan grande que ya van por la 4ª temporada. Rosario Tijeras creo que va por su 3er marido, tiene una hija adolescente que está siguiéndole los pasos a Rosario. Yo ya estoy muy desconectado de ese personaje que va más allá, digamos, del que yo conté en la novela, pero me alegra que sea un personaje que haya cobrado, digamos, vida
que se haya salido de las páginas, que incluso en Medellín a veces lo muestran la tumba donde supuestamente está enterrada Rosario Tijeras, y eso me alegra cuando sucede en la literatura. Pero me llama la atención, teníamos un plan, pero ya sí, empezó a cambiar. me adelanté bastante. Pero es que, no, está perfecto. Pero es que me llamó la atención una cosa, que en México ya está casada, Rosario Tijeras. No, casada, ella, digamos, Pues, formalmente casada no, pero ha tenido, digamos, muchas más parejas de las que yo describo en la novela. En la novela, antes de la muerte de Rosario, ella, pues hay un novio un novio de barrio, un novio de infancia de Rosario, luego viene una relación amorosa muy intensa con un joven de la clase alta de Medellín, y está ese amor callado, silencioso del narrador de la historia, que es un amor que realmente no se consuma en la novela, que una historia de amor trunca. Lo que hicieron ya, digamos, en México, pues al extender la historia, pues claro, es poner compañeros sentimentales a Rosario, siempre marcando pues la dificultad que ella tiene para amar, para poder establecer una relación pues larga, un y futuro sólida. en cualquier relación. Exacto. No, pero es que lo decía porque para entrar ahorita en materia de también qué ha pasado con ese personaje de Rosario Tijeras, el destino de Rosario está marcado en la primera línea de la novela. Estábamos hablando de ese sentimiento trágico que estaba también dado, digamos, por la situación misma que se presentaba en la Medellín de la época, es decir, una descompuesta, entre otras cosas, ya que mencionó Rodrigo, de no futuro, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cómo fue encontrar ese personaje que empezaba, entre comillas, por el final? Así es. Yo creo que me ayudó un poco como la intención primera que tuve yo de que fuera una historia de amor en un entorno violento. Y yo creo que esa primera frase recoge esos dos elementos de violencia y amor. Como a Rosario le pegaron un tiro a quemarropa mientras le daban un beso, confundió el dolor del amor con el de la muerte. Pero salió de dudas cuando despegó los labios y vio la pistola. Y es muy curioso porque fíjate que yo en todos mis escritos modifico mucho el comienzo. Y a veces digamos que lo primero que comienzo a escribir de una historia es calentamiento, es ejercitando el músculo, y por allá 20 páginas después encuentro como el inicio de la novela. Pero en Rosario Tijeras esa frase la puse de primera y así se quedó durante todo el tiempo. Y yo creo que es muy acertada en el sentido de que sí recoge como la esencia de la historia y cosas que también funcionan como a un nivel inconsciente muy extraño. El mismo nombre de ella, Rosario Tijeras, recuerda que acababa yo de mencionar hace un momento que yo leí una tesis donde se estudiaba el vínculo entre la religión y el crimen, y ella se llamó Rosario Tijeras, y si uno ya se pone pues como a mirar la cosa con un poco más de lupa, uno dice Rosario tiene una connotación religiosa, y tijeras pues dentro de la historia fueron la primera arma que ella utilizó. Se me escapó tu pregunta. No me acuerdo. No, sobre el elemento trágico en el cual el destino de los personajes está marcado. Porque como, digamos, todo surgió porque como en México pareciera que hubieran extendido, digamos, el final de ella, pero en la novela, digamos, hay un elemento trágico porque uno sabe el destino. Pues, a ver, es que en parte era una realidad de Medellín. Yo, dentro de todo lo que... Yo regresé muchas veces a Medellín ya con la mirada de escritor en ese proceso de escritura. Y de las cosas que más me conmovían era cuando, por ejemplo, visitaba el cementerio de San Pedro, que es como el cementerio central, y había, yo no sé, cientos de lápidas. Y yo me ponía a mirar los nombres y las fechas de nacimiento y de muerte de esas personas que estaban ahí, y eran jóvenes, además porque son lápidas que se convierten como en una especie de altares, eran lápidas con fotografías de ellos, el escudo del equipo de fútbol, flores, otro tipo de calcomanías, en fin. Y yo veía esto y cuando yo me regresaba a la casa como a seguir escribiendo el personaje, yo decía, es que ella es uno de ellos, ella está
condenada por esa realidad. Estos muchachitos que están ahí enterrados, ellos estaban condenados incluso con un agravante, que ellos mismos lo sabían desde muy jóvenes. Eso lo leí en No Nacimos pa' Semilla, con una frase que se volvió pues muy popular, donde ellos decían: no importa cuánto se vive, sino cómo se vive. Entonces vivían a millón, lo que ganaban, fuera poco o mucho, ahí no había ni siquiera una consideración para el ahorro, era a gastarlo a todo dar. La figura de la madre, por supuesto, pues como un motivador central en las vidas de ellos, pero todo muy rápido, todo muy efímero, todo muy intenso. Entonces ellos lo sabían, y yo sentía que ella no podía ser distinta. Yo, capítulo a capítulo, siempre consideraba la posibilidad de que ella sobreviviera. Pensaba qué hacer con ella, qué hacer con Rosario. Y me aguanté hasta el último capítulo, porque yo dije, bueno, ya tiene que pasar algo con ella. Y en ese último capítulo, yo te confieso, a mí se me aguaron los ojos, pero yo dije, se nos va Rosario, fue de los capítulos más difíciles de escribir, porque ya llevaba 2 años larguitos conviviendo con ella, viviendo con ella, queriéndola, intentando justificarla. Y bueno, ya había llegado como el momento de despedirme de Rosario, y lo hice, pues sentí, pues le transmití toda esa emoción a ese narrador enamorado que había perdido en ese momento a su gran amor. Y 25 años después, ¿cómo se siente con Rosario? ¿Siente el mismo dolor al despedirse? Siento el mismo dolor. Yo releo yo casi nunca me releo, pero ese último capítulo lo leo siempre con el corazón muy apretado y con un agravante, y es el de saber qué sigue pasando, ¿no es cierto? Hay que reconocer que Medellín ha tenido unos cambios muy importantes en estos 25 años, que ha pasado por situaciones muy difíciles, pero lamentablemente quedan muchas tareas pendientes. La herencia que dejó el narcotráfico sigue enquistada, sobre todo mucho en comercio, digamos, de droga. No hay, digamos, en narcotráfico en sí, de eso no hay dudas. Pues el narcotráfico está disparado, simplemente que pues, los carteles, los traficantes, eso operan de maneras muy diferentes a cómo funcionaban hace 25 años, pero sí quedó como muy enquistado, que me parece a mí como el daño mayor es una mentalidad mafiosa, que no solamente la vemos en Medellín, es una mentalidad mafiosa extendida a todo el país, y que la vemos en todos los sectores, en todos los sectores del país, en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico. Esa mentalidad mafiosa perdura. Y eso es lo que yo veo ahora, ¿no es cierto? 25 años después, es que pues Medellín logró superar muchísimas cosas, mucho de su problemática. Yo creo que hay un momento crucial para la historia de Medellín que yo siento que la parte en dos, y es la muerte de Escobar. Siento que hay una Medellín antes y una Medellín después, porque después de esa muerte se nos dio la oportunidad como de hacer un autoexamen y de comenzar a reconstruirnos desde las puras ruinas. Yo creo que hubo muchos aciertos, y es que esa reconstrucción se comenzó a hacer desde la cultura y desde la educación. Yo quiero creer que Medellín también en esa época tuvo una suerte de gobiernos locales, de alcaldías, que fueron muy, muy acertadas en lo que había que hacer. Y de todas maneras, pues yo creo que se medio aprendió la lección. Digamos, no totalmente, porque quedan tareas pendientes, pero sí se aprendió bastante la lección de ese dolor tan grande. No vale la pena recordar que Alonso Salazar fue alcalde de Medellín, quien había escrito No Nacimos para Semilla. Solo para retomar un hilo que me contó Jorge fuera de micrófonos, que a él mismo le sorprendió que la primera traducción de Rosario Tijeras fue, dígame usted. Fue para Grecia, para el idioma griego.
A mí me sorprendió, pero quedé muy contento porque sentí que confirmaba una teoría, y es que esta historia, esta novela y tantas otras pues, que contamos en Colombia, pues están muy marcadas por lo que es la tragedia clásica. Es curioso porque yo en mi vida personal no soy muy dado a creer en el destino, pero cuando, como también lo decíamos ahora, cuando ejerzo ese papel discreto de Dios Discreto de Dios. en la creación de historias y de personajes, sí como que condeno o absuelvo a los personajes que van en mis historias. Y ahí sí, y me he dado cuenta, y justifico mucho, digamos, la trayectoria del personaje y el desenlace en la historia en esa concepción clásica de la tragedia, donde los personajes y sus historias están marcadas por la voluntad de unos dioses. Ahora entonces vamos a desmenuzar un poquito más las cosas y vamos a meternos en ciertas partes del texto para recordar a Rosario Tijeras. Entonces le voy a pedir a Jorge que lea unos pequeños fragmentos. La creíamos a prueba de balas, inmortal a pesar de que siempre vivió rodeada de muertos. Me atacó la certeza de que algún día a todos nos tocaba, pero me consolé con lo que decía Emilio. Ella tiene un chaleco antibalas debajo de la piel. Y debajo de la ropa tiene carne firme, respondió Emilio al mal chiste. Y contentate con mirar. No hay nada de raro, Emilio. Ahora sí como que es en serio. Rosario siempre ha luchado por olvidar todo lo que ha dejado atrás, pero su pasado es como una casa rodante que la ha acompañado hasta el quirófano y que se abre espacio a su lado entre monitores y tanques de oxígeno, donde la tienen esperando a que resucite. Desde que Rosario conoció la vida, no ha dejado de pelear con ella. Unas veces gana Rosario, otras su rival, a veces empatan. Pero si uno le fuera a apostar a la contienda, con los ojos cerrados vería el final. Rosario va a perder. Cuando más temprano conozca uno el sexo, más posibilidades tiene de que le vaya mal en la vida. Por eso insisto en que Rosario nació perdiendo, porque la violaron antes de tiempo, a los 8 años, cuando uno ni siquiera se imagina para qué sirve lo que le cuelga. Ella no sabía que podían herirla por ahí, por el sitio que en el colegio le pedían que cuidara y se enjabonara todos los días, pero fue precisamente por ahí, por donde más duele, que uno de los tantos que vivieron con su madre una noche le tapó la boca, se le trepó encima, le abrió las piernitas y le incrustó el primer dolor que Rosario sintió en su vida. 8 añitos no más, recordó con rabia. Eso nunca se me va a olvidar. Jorge, entonces hablemos de estos, digamos, hay muchas definiciones de Rosario a través de la novela, permanentemente se está diciendo, pero hay unos elementos que son interesantes ahí y que quisiera saber lo mismo. ¿Cómo sirvieron para exorcizar esa primera vez que lo escribió y cómo los ve 25 años después? Esta cosa de Rosario, de esta juventud que se necesitaba o que necesitaba ser invencible, de esto, de que no le iba a pasar nada, que tiene que ver un poco con la religión. Y es de todas maneras un poco el sentir de la juventud, ¿no es cierto? Yo creo que uno como de joven piensa que nunca le va a pasar nada y por eso pues toma tantos riesgos. Pero eso sumado ya a un contexto real violento, digamos como existía en Medellín, implicaba ya casi que una actitud pues de ceguera, de aventarse, de mandarse a la vida, sabiendo que esa posibilidad, eso que uno no creía de joven, que le iba a pasar algo, sí realmente podía llegar a sucederle en ese entorno violento. En el caso, como la fui construyendo a ella, yo sentía que ella tenía claro en su vida que o tomaba riesgos altos o no lo lograba. Y un ejemplo que ella tenía siempre era el de su madre, ¿no es cierto? Una mujer que tuvo sueños, una mujer que pudo haber sido pues, una Rosario si hubiera sido más joven, pero fue una mujer que tuvo sueños, que quiso salir también de la pobreza con una ilusión marcada incluso por
por una telenovela que yo lo cuento en el libro, se llamaba Simplemente María, que fue muy, muy vista y en esa época, incluso creo que después hicieron como un remake de esa telenovela, pero era una mujer de origen humilde, campesino, que llega a una ciudad y a través de la costura deja la pobreza atrás. Pero, pues, como le sucedió a la madre de Rosario, pues no dejó de ser una imagen de una telenovela. En la realidad no pasaba eso. Y lo que veía Rosario era una mujer frustrada. Y yo creo que en esta historia hay algo que remarca y que yo creo que profundiza la herida de Rosario. Y es cuando la madre toma partido por el agresor, por el violador de Rosario, que eso un poco de lo que contamos ahí en la lectura. Yo creo que eso la puede herir tanto como la misma violación, incluso más porque ya es Rosario sola frente a todo, frente al mundo. Por eso también le duele tanto la muerte de su hermano, porque era el único apoyo que le quedaba, descartando ya cualquier apoyo de su madre. Entonces ahí ya, digamos, era una mujer sola contra el mundo, y ella también descubre pues que la belleza, su propia belleza, va a ser la herramienta con la que ella va a batallar. Y es paradójico porque ella muchas veces, ella misma está en contra de esa arma que es la belleza. Y ahí es cuando en la novela ella se busca desfigurarse con la comida y se engorda. No quiere ser esa mujer atractiva, no quiere ser la mujer que es buscada por su belleza, ¿no? Pero luego vuelve a lo mismo de antes, porque sabe que de todas maneras que sin su arma pues queda desprotegida. Entonces, pues es un personaje que además todas estas situaciones la llevan a convertirse en algo que existe en la realidad y que genera un conflicto muy grande en estos jóvenes. Y es que es el hecho de ser niños y adultos a la vez. Eso es algo muy difícil, muy complejo, que se saltan años digamos, de vida como debería ser normalmente, porque desde muy niños, como lo digo ahí, desde muy niños se ven enfrentados a situaciones sexuales, casi siempre de manera violenta, y tienen que saltarse pues, ese paso normal, natural, de la niñez a la juventud, de la juventud a la adultez, para pasar a convertirse en adultos, donde tienen que empezar a trabajar, a ganarse la vida, y en esos casos pues de manera violenta. Y esa percepción de que es una heroína porque está arrojada al presente, ¿cómo se siente 25 años después, por ejemplo, en lo que usted percibe en las juventudes, en donde pareciera haber una crisis de confianza en el futuro? Total, yo creo que eso sigue habiendo, digamos, esa tendencia a la desaparición o al acortamiento más bien de la niñez, al entrar mucho más rápido en experiencias que son más pues que van más de la mano con la juventud, y a lo que se ve pues en el panorama hacia futuro, que es muy deplorable, desolador, sin esperanza. Y yo creo que eso forma parte, pues digamos, de algo que viene cocinándose desde hace mucho tiempo, que hoy en día incluso cobra mucha más rapidez con este tema de la inmediatez de las redes sociales, donde, pues sí, donde hay una llegada a lo violento de una manera mucho más rápida. Incluso las mismas redes sociales se han convertido en elementos de mucha violencia verbal y que incluso llevan a la violencia física. Pero yo creo que lo que queda claro también es que yo dije ahora pues que de todas maneras habíamos aprendido parte de la lección, pero yo creo que la otra parte quedó sin aprender, y yo creo que esa otra parte es la que está enquistada en ese aspecto
que la humanidad en general yo creo que no ha logrado superar, y es la violencia. Yo siento que vivimos en un mundo muy violento. Hoy mismo somos testigos de dos grandes guerras que si uno se pone a mirarlas detalladamente son absurdas, como casi todas las guerras, pero estas son de un absurdo total. Pues porque, no sé, pues, o porque tienen un asidero religioso, o porque tienen un asidero cultural, político, bueno, como casi todas las guerras, pero no dejan de ser, pues, como digo yo, absurdas. Y yo creo que eso lo que hace es toda esa violencia que nos está llegando constantemente, hoy en día con mucha más frecuencia, más rapidez y con más lujo de detalles. Eso lo que hace es que nos hace ver hacia el futuro pues con mucho pesimismo. Ahí Rosario dice que su historia, digamos, que siempre la tuvo encima. Entonces, veamos un texto que habla de ese acervo o esa costra cultural con las cuales que el libro describe. Vamos a escuchar otro párrafo. La pelea de Rosario no es tan simple. Tiene raíces muy profundas, de mucho tiempo atrás, de generaciones anteriores. A ella la vida le pesa lo que pesa este país. Sus genes arrastran con una raza de hidalgos e hijueputas que a punta de machete le abrieron camino a la vida. Todavía lo siguen haciendo. Con el machete comieron, trabajaron, se afeitaron, mataron y arreglaron las diferencias con sus mujeres. Hoy el machete es un trabuco, una 9 milímetros, un changón. Cambió el arma, pero no su uso. El cuento también cambió. Se puso pavoroso. Y del orgullo pasamos a la vergüenza, sin entender qué, cómo y cuándo pasó todo. No sabemos lo larga que es nuestra historia, pero sentimos su peso. A Rosario lo ha soportado desde siempre. Y por eso, el día en que nació no llegó cargando pan, sino que traía la desgracia bajo el brazo. ¿Cómo se oye este párrafo 25 años después? ¿Ha evolucionado? ¿No ha evolucionado? ¿Es un determinismo? ¿Cómo lo siente 25 años después? Le veo mucha vigencia al párrafo. Lo veo como que sigue habiendo la continuación de una historia que lleva siglos y extraña, digamos, en el sentido de que parece como ser exclusiva de los colombianos. A mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando estaba escribiendo esta historia, de por qué este fenómeno del narcotráfico se había quedado en Colombia, si digamos teníamos países vecinos con problemáticas muy similares, niveles de desigualdad muy altos, corredores, cinturones de miseria alrededor de las ciudades. Los hay en el Ecuador, en el Perú, en Venezuela, Panamá, pero todo esto parecía como limitado a las fronteras colombianas hacia adentro, pues hablándolo geográficamente, pero yo creo que está más como a esa cosa de ser colombiano, que es tan difícil, tan complicada de definir, ¿no? Y ayer yo veía una noticia en el periódico que sucedió en Antioquia, en un pueblo muy cercano a Medellín, en Río Negro, donde a un hombre lo mataron con un arma blanca porque fue a decirle a los vecinos que bajaran el volumen de la música. Y para mí eso es la extensión de esto que yo estoy contando, y lo que yo estoy contando es la extensión de lo que lo que contaban otros autores colombianos y antioqueños sobre otra violencia. De esa violencia, por ejemplo, política del siglo pasado, que hay una generación de escritores colombianos que la narró con mucha precisión, muy bien contada, y era una violencia en la que se mataba por una ideología, pues porque era liberal o se era conservador, y pare de contar. Pues estoy seguro que detrás de todo eso hay mucha materia para análisis y para estudio, pero yo no sé qué es esta sombra que nos cubre, que nos carga de violencia constantemente y que parece que estuviéramos como condenados a ella. Eso es incluso
una de las tantas defensas que yo hago al hecho de contar este tipo de historias, porque también en estos 25 años de carrera me he encontrado con esos grupos de detractores que no están de acuerdo con que contemos nuestra realidad, como que ventilar nuestras historias hacia afuera no es conveniente para la realidad nacional. Pues, la defensa es muy simple, pues yo creo que es un acto inherente a la literatura universal. Desde que la literatura existe está contando los errores de la humanidad, esas fisuras, los dolores, las grietas y la violencia que, vuelvo como al comienzo de esta pregunta, ¿no es cierto? Que yo creo que es donde como raza, y ahí sí pues lo extiendo al planeta, al planeta en general, como especie hemos fallado, y es en lo violento. Medellín está encerrada por 2 brazos de montañas, un abrazo topográfico que nos encierra a todos en un mismo espacio. Siempre se sueña con lo que hay detrás de las montañas, aunque nos cueste desarraigarnos de este hueco. Es una relación de amor y odio, con sentimientos más por una mujer que por una ciudad. Medellín es como esas matronas de antaño, llena de hijos, rezandera, piadosa y posesiva, pero también es madre seductora, puta, exuberante y fulgurosa. El que se va vuelve, el que reniega se retracta, el que le insulta se disculpa y el que la agrede las paga. Algo muy extraño nos sucede con ella, porque a pesar del miedo que nos mete, de las ganas de largarnos que todos alguna vez hemos tenido, a pesar de haberla matado muchas veces, Medellín siempre termina ganando. ¿Cómo siente este párrafo 25 años después? A ver, también muy similar, digamos. Bueno, tal vez hay una cosa, pero ya es muy personal y yo creo que tiene que ver pues con también, no son 25 años de la novela, son 25 años míos, ¿no es cierto? Soy 25 años mayor que cuando escribí esa historia, que no sé, cuando empecé como por los 30 y algo, y que yo, pues ya uno, digamos, después de tanto camino recorrido, la relación con ese lugar donde se creció, donde se nació, desde mi punto de vista, pues ya muy en lo personal, muy en lo íntimo, se ha ido intensificando muchísimo. Y además porque sucede algo en mi literatura que tampoco es ajeno a la literatura universal y es un fenómeno común, y es que los escritores siempre abordamos los lugares, los escenarios de la infancia. No quiere decir que sean libros de niños ni historias infantiles, sino que ese mundo donde nos criamos es el mundo de nuestra literatura. Pongo siempre el ejemplo de García Márquez, un escritor que muy joven salió de Aracataca, muy joven dejó la costa, muy joven dejó incluso Colombia, se fue a Europa, luego se radicó en México, pero toda su obra literaria es el mundo de su madre, de su padre, de su niñez, de sus abuelos. Es el mundo de su infancia. Y yo creo que eso uno lo puede extender, digamos, a la vida misma. Yo creo que pues, la infancia para todo ser humano es la época donde se despierta la vida, donde se forman los afectos, donde se comienza a echar raíces, así uno se mueva. Hubo un terreno que fue abonado y donde uno realmente creció y donde yo creo que captó, digamos, lo más importante de su vida. Estaba tratando de recordar una frase que es muy bella, no recuerdo es una escritora, una poeta que ganó el Nobel hace unos años, y ella decía, palabras más, palabras menos, que realmente solo hay un momento de visión hacia la vida y es en la niñez. Y ella dice, lo demás es memoria. Y yo creo que eso confirma un poco lo que digo. En mi literatura, Medellín sigue siendo el escenario natural de mis historias. Casi a veces por ejercicio literario buscaba dejarla, pero era curioso porque comenzaba a los personajes a moverse, comenzaban a hablar y los personajes me pedían ese acento, me pedían esas calles, esa geografía, y siempre volvía a Medellín. De todas maneras, siento que en mis libros
hay unas novelas en las que podría prescindir de Medellín. Medellín podría ser una ciudad con otro nombre. Hay 2 o 3 que yo creo, y en esas está Rosario Tijeras, por supuesto, que Rosario Tijeras es esencial, es un personaje fundamental de la historia. Medellín. Y yo creo que pues esos sentimientos de amor y de odio, yo creo que pues lo tienen muchos ciudadanos. La mayoría, yo creo que los seres humanos tenemos esos sentimientos a las ciudades donde crecemos, pero yo diría que más que odio son de amor, ¿no? O sea, simplemente renegamos porque nos duele. Exacto, nos confronta una realidad. De esta noticia que leí ayer, de ese hombre que apuñalaron pues porque pidió que bajaran el volumen a la música, a mí me dolía, pero me doliera porque pasaba también en Medellín, pues en mi tierra, y yo decía, pero ahí es donde uno se pregunta, estos 25 años, ¿qué? ¿No es cierto? Seguimos matándonos, seguimos siendo intolerantes, sobre todo seguimos teniendo un poco valor, un poco respeto por la vida, que eso fue lo que más siento yo que nos dolió en esa época del narcotráfico, y era el valor de la vida llevado a cero. Matar porque no les gustó cómo miré, no les gustó lo que dije, matar incluso por saber cómo dispara un arma, porque eso incluso lo mostraba Víctor Gaviria en sus películas. Entonces, ver que en esos aspectos seguimos patinando en los mismos errores, en los mismos vicios, duele. Eso duele. Pues ahí está. 25 años después, Jorge Franco, hablando de Rosario Tijeras, que sigue tan viva como ese primer día. Sí, pues es que es un también, y quiero aprovechar para decirlo, son 25 años de gratitud con los lectores que la han leído en español y que la han leído en otros idiomas. Otros ni siquiera la han leído, la han visto en cine, en televisión, pero sí, agradecido con ellos porque son los que la han mantenido viva. Digamos, yo no he hecho nada para eso, pues ahora digamos que regreso a hacer un poco de bulla con la complicidad del editorial, incluso para presentar una edición especial, pero el libro se ha venido siempre publicando, leyendo, discutiendo. Me parece interesante también porque ha hablado mucho, digamos, desde el punto de vista del autor, pero habría que preguntar, la opinión de los lectores ha cambiado muchísimo en los 25 años, porque la novela tiene lectores que ven ese momento como historia patria, historia lejana. Muchos ni existían. Cuando yo cuento los años de Rosario Tijeras, esas décadas, pues de los 80, comienzos de los 90, y muchos no habían nacido y ahora la leen, que a mí me da mucha curiosidad, porque es como cuando yo leía, no sé, pues la pelea por el florero de Llorente o algo así. Entonces, hay mucha gratitud hacia ellos, me despierta a mí mucha curiosidad ver que personas que no les tocó esto sienten interés por leerlo. Y yo creo que de todas maneras el personaje les sigue hablando a esos nuevos lectores, a esos lectores jóvenes. Y como lo hemos hablado tanto aquí, esa realidad lamentablemente sigue todavía muy aferrada a esos vicios del pasado, y el mismo lector pues ve en esa historia espejos en los que puede ver el reflejo de esa realidad que le rodea también al lector. Pues muy bien, ahí queda flotando la pregunta para todos esos nuevos lectores. ¿Cómo se pueden aproximar otra vez a Rosario Tijeras, Jorge? Muchas gracias, espero que se haya divertido. Muchas gracias, Nicolás, me divertí, hice memoria y bueno, me parece que este personaje y esta historia se merecen que le estemos celebrando su aniversario. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sáenz, director de audio. Bani Gabriel Ortega, director creativo.